diálogo, con la presencia de algunos congresistas, actores en realidad, en algunos casos, actores principales, afortunados, desafortunados, ya es el gusto de cada uno de los oyentes y ciudadanos. Sobre todo, en realidad, el grado de inquietud y de preocupación que crece en el Perú a raíz precisamente de estas severas desavenencias políticas. Estamos con el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, de la bancada Acción Popular Frente Amplio, el congresista Juan José Díaz Dios, vocero de la bancada de Fuerza Popular, presidente de la comisión que investiga a López Meneses, o el caso López Meneses, y está por llegar el congresista Teófilo Gamarra Saldívar, vocero alterno de Gana Perú. A las 9 de la mañana se reinicia la sesión de investidura, que debe ser cerrada en principio porque todavía continúa abierta, y luego veremos si asiste o no la primera ministra por un lado, y luego en verdad el debate continuará. Se abrirá de nuevo la sesión. Muchas gracias, señores congresistas, por estar aquí presentes, para ayudarnos a entender si estamos o no por un camino más o menos constructivo. Está claro que el gobierno, independientemente de él y de su aliado de Perú Posible, está ahora en una situación difícil. El comercio titula, digamos, que solidaridad es la que definirá el voto de confianza de Gabinete Jara. Aquí don Víctor Andrés García Belaúnde y Juan José Díaz Dios van a representar a los renuentes, en definitiva, a apoyar al gabinete. No sé si será así o no, develaremos el secreto. Muy buenos días, señores congresistas. Buenos días. Don Víctor Andrés García Belaúnde, vamos a ver, ¿cómo ve usted el desarrollo del asunto? Sin duda ayer deben haber habido conversaciones, llamadas, tanteos, y en definitiva, que todo el debate parlamentario e importante desde el punto de vista formal a la ciudadanía la tiene entre preocupada y despreocupada, diciendo, bueno, estos son los líos de siempre. Así que la verdad es que no es un ánimo muy constructivo el que se vive después de estas horas. Si eso es así, ¿cuál es su evaluación de cómo van ocurriendo las cosas, y si se mantiene usted firmemente en que aquí no hay pues ninguna solución? Bueno, no, yo creo que siempre hay solución. Yo creo que Ana Jara está haciendo un gran esfuerzo por tratar de superar el impasse. Hay un impasse, es evidente, es claro, pero el tema es el siguiente: si el gobierno no cambia, ¿por qué van a cambiar los votos? ¿Qué significa cambiar en este momento? Proponer algo. Por ejemplo, es inaceptable que no se quiera dar solución a una denuncia concreta, a varias denuncias concretas sobre el tema del lobismo que representa y personifica el señor ministro de Energía y Minas, Mayorga. O sea, Mayorga no puede quedarse en el gobierno, en el gabinete, si hay duros cuestionamientos con él que han sido ratificados a través de estos correos. Bueno, pero eso puede ser solucionado vía una interpelación. Se plantea al ministro y se plantea y se discute exactamente hasta qué punto está complicado, y etcétera, y recibir el castigo respectivo. Sí. Bueno, pero eso toma tiempo. El tema es el siguiente: ¿por qué se va a dar confianza a una persona que no confiamos en él? Pero no es solamente él, pues es el gabinete y es a la primera ministra. Lo hemos dicho nosotros en su momento, la ministra merece toda nuestra confianza y consideración, pero no el señor Mayorga. Y por lo tanto ella debería hacer algún esfuerzo, y el gobierno, para sacarlo de lado, porque además es evidente. Pero hay un problema, porque hemos conversado esta mañana en los pasillos de RPP, no al aire, con el congresista José León, vocero de Perú Posible, y nos ha dicho que ellos han conversado ayer con Ana Jara, los ha llamado, y le han dicho más bien ellos que si cede la ministra, ellos le llaman chantaje de la oposición, y cambia ministro, ellos no votan por ello. Bueno, ese es un tema entre socios, ¿no?
ese es como lío dentro de un matrimonio. Yo no me meto. Yo no me meto. Es casa ajena. Pero usted se encarga de otro divorcio. Yo no opino sobre parejas ajenas o sobre casas ajenas. Es un problema interno de ellos. Ellos tendrán que ver qué cosas hacen. Pero hay dos cosas importantes, otras más, pero básicamente dos Si no cosas cambian a Mayorga, no votan ustedes por la confianza. Lo veo muy difícil. Pero además no solamente es el tema de Mayor, es el tema de los aportes de los independientes a las AFPs. Eso también es un tema crucial, que es una metida de pata del gobierno y cuya responsabilidad tiene gran parte del MEF. Eso también hay que cambiarlo. Y eso se puede cambiar en 2 minutos, con un decreto de urgencia que sale hoy o mañana suspendiendo la medida hasta que se debata. En Chile, el aporte de los independientes del año 2008 está aprobado, pero no ejecutado, porque siguen estudiando los beneficios, los costos y beneficios de la medida que hasta ahora, como no hay resultados de los beneficios, no se aplica. O sea, en Chile hace 6 años se discute y no se aplica, y aquí en 6 meses y en 6 días se ha aprobado y se ha puesto en vigencia. ¿Cómo evalúa usted las palabras del presidente de la República, que ayer ha opinado sobre la situación, diciendo yo confío que va a imponerse, se va a lograr una cierta racionalidad y que el Ejecutivo ya cumplió y que supone que el Congreso va a estar a la altura de su responsabilidad? Bueno, el presidente de la República, por supuesto, tiene que confiar en que la solución al impasse se dé rápido, y confía, supongo yo, en la habilidad de su primer ministra, que tiene habilidad, por supuesto, y tiene predicamento, y es una mujer valiosa. Confía en ella y confía en las negociaciones que pueda llevar a cabo su bancada, y la bancada creo que de alguna manera está haciendo las con las llamadas, con las conversaciones. Así que yo creo que el presidente está confiando en su bancada y en su primer ministro. Una última cuestión. Usted en muchas ocasiones, en realidad, no digo que haya sido salvador del gobierno, pero ha tenido una actitud contemplativa y a veces favorable a las posiciones del gobierno. ¿Por qué en este caso está usted tan radical? No, yo contemplo todo, pero no soy contemplativo. Son cosas diferentes. No, en este caso porque me irrita que el gobierno pregone que no hay lobismo cuando hay un lobista dentro de su casa, cuando el gobierno quiere hacer una lucha frontal contra la corrupción, cuando hay corruptos dentro de casa. O sea, hay que ser coherente. Yo creo que lo que hay que insistir y exhortar al gobierno es que sea coherente con lo que dice y con lo que hace. Muy bien. Congresista Juan José Díaz Dios. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy amable, gracias. Está usted leyendo atentamente las cosas. Estamos atentos, sí, porque han habido... No como esa famosa lectura con Vera Verde. No, sí, pues esa es una anécdota lamentable, pero que... Sí, no, por eso hay que saber leer siempre, ¿no? No tanto eso. Eso como periodista se lo concedo. Sí, bueno, fue un desliz, como fue calificado en su momento. Lamentablemente una persona de mi confianza me alcanza un documento en los precisos instantes que estaba dando una conferencia, no conferencia de prensa, una entrevista solo para el PP. Sí, solo para el PP. Yo estaba presentando esa entrevista con Carlos Alvarado, ¿no? Ya la había dado en realidad por un tema de López Meneses. Lamentablemente, confiado yo, y habiéndose resaltado solo un párrafo, no leo todo el documento, que es algo que atenta en realidad contra una de las 2 reglas que yo tengo desde que soy ¿Qué fue lo que parlamentario. conversaron antes de iniciar la sesión con la primera ministra Nájera? Gracias. La entrevista que tuvimos con ella fue en realidad una de las grandes decepciones que nosotros tuvimos en la presentación del gabinete, es que tocamos 8 puntos. Desde las FPs, la huelga médica, el tema de Diego García Sayán, el tema, la corrupción, unos temas puntuales de lucha contra la corrupción, y la triste novedad es que no se tomó en cuenta ninguno de los 8 puntos que nosotros tratamos en el diálogo, con lo cual creemos que este tema se dio básicamente por una estrategia, una estrategia mediática, un tema para las cámaras, pero que en la práctica fuimos sorprendidos. No obstante ello, fuimos con buena fe, en todo caso, a escuchar el mensaje de la Premier, y hemos ido evaluando una serie de hechos que en realidad, si bien confiamos en una Nájera, en la práctica vemos que no está empoderada ella en el gabinete.
todos los gabinetes que ella ha presentado son los mismos que presentó en su momento el premier Cornejo, todos, salvo el único rostro que ha cambiado es el del ministro Otárola, y por constitución le corresponde al primer ministro, básicamente, en coordinación con el presidente de la República, nombrar ministro. La primera pregunta que le hice a la ministra Ana Jara es a cuál ministro ella ha sugerido, ha recomendado, más aún cuando permanecen en el cargo algunos nombres, como uno de ellos ya bien lo ha mencionado el congresista García Belaunde, el ministro Mayorga, que tiene serios cuestionamientos, no solo de conflicto de interés, que son muy similares a los que tuvo en su momento Cornejo, y por ello los dos están siendo investigados en la Comisión de Fiscalización, pero cuando el congresista García Belaunde lo denunció en su momento en el Pleno, hubo oídos sordos de parte del gobierno, y 5 meses después finalmente tuvieron que reconocer que fue un tremendo error mantener en el cargo a Cornejo. Se nos quiere... pero no ha sido la oposición la que ha cambiado a 6 gabinetes en 3 años, prácticamente 6 meses por año. De alguna manera lo que queremos hacer nosotros ahora es cumplir con nuestro rol, le decíamos en alguna entrevista antes acá, de control político. Por ejemplo, si me dan... Más que control político, ya lo que se quiere es prácticamente que indicarle al gobierno qué debe hacer, saque usted el ministro, saque una tal ley, en fin, no digo que sea un cogobierno, pero sí, en el caso de Fuerza Popular no hemos puesto condicionamientos. Lo que puedo decir en grandes rasgos es que queremos empoderar a la ministra Ana Jara para que ella realmente pueda tomar las decisiones más prácticas. La primera de una premier es presentar ella un gabinete que realmente merezca un cambio de timón, a diferencia del anterior, del ministro Cornejo. Pero es exactamente lo mismo, congresista, es decir, está planteando una renovación del gabinete. Sí. Y claro, con algunos nombres señalados, y usted nos dice que no es una condición, no, pero sí lo ponen sobre la mesa. Sí, claro, lo ponemos sobre la mesa, se lo hemos puesto sobre la mesa en el diálogo que hemos tenido nosotros, que lo hemos dicho franco y directo. Y es que en realidad es difícil que la oposición representada por el fujimorismo le otorgue un voto de confianza ahora. Más bien, el fiel de la balanza va a estar en otra agrupación. Nosotros, en todo caso entiendo que el diálogo ha sido precisamente para acercarnos en puntos comunes, y así fue como lo entendimos, siendo que era difícil, el tema García Sayán, que no era imposible. Es una concesión a los pedidos que presentamos por usted, el tema de revisar o pensar en la candidatura de García Sayán. Bueno, en anteriores gabinetes también supuestamente pensaban, analizaban algunos cambios. ¿Te acuerdas cuando ingresó el ministro Villanueva? Con el gabinete de Villanueva, él no anunciaba, estoy evaluando ministros, y nosotros advertíamos que él no era el que mandaba, que había poderes paralelos por encima de él, y finalmente se ha demostrado eso en la práctica. El ministro Castillo, yo le dije en mi discurso, es uno de los grandes responsables de la caída de un gabinete, y estaba sentado muy cómodamente ahí, con él no le pasaba absolutamente nada. O sea, la desestabilidad en el gobierno, la desestabilidad política la han generado ellos, nosotros no. Nosotros lo que queremos ahora es un cambio de timón sobre medidas muy puntuales, no concretados, y sobre francamente algunas mentiras que dijo, si me dan tiempo más adelante, el ministro. La situación es la siguiente, para ya concluir, porque está claro, la posición de ustedes ya está clara, ya se ha entendido y se sabe positivamente qué es lo que plantean. Pero sí me interesa que nos digan un poco, que le digan al público cómo evalúan la situación. ¿Es una situación grave? ¿Es una situación delicada? ¿Es una situación insuperable? En todo caso, la verdad que eso, como bien saben ustedes, en la esfera internacional, en la esfera de inversiones y en general en la inquietud ciudadana, que está muy preocupada por otros temas, la inseguridad, etcétera, crea pues una situación complicada, al parecer. Eso me gustaría saber cómo aprecian la situación y qué perspectivas de salida, que no sea decirle al gobierno, oye, tú eres un desastre y ahora vas a hacer lo que yo te digo, porque eso va a ser muy difícil, eso es prácticamente imposible. Así que, en fin, cómo superar una situación que no sé cómo valoran cuán complicada es. Raúl, en realidad estamos hablando de que el gobierno necesita pocos votos, 10 o 12 o de repente menos, para poder superar el impasse. Hay un impasse,
pero todo Es un impasse, no es tan grave según no, usted. es un impasse y que se puede superar con muy buena voluntad y con diálogo. El gobierno tiene que darse cuenta que ha ido perdiendo mayoría en el Congreso. Pero son unos votos congresistas, son 6 nada más. Sí. Porque los que se sumen a la postura oficialista van a ser los que se le resten a la oposición. De acuerdo, entonces son menos, pero estamos hablando de que no es pues una cosa tampoco muy grave. Si hay buena voluntad, y Ana Jara tiene la virtud de dialogar bastante y acercarse a todos, yo creo que se puede superar rápidamente, porque el gobierno tiene que darse cuenta que al cuarto año de su gobierno, entrando al cuarto año de su gobierno, no tiene ya la bancada, ni las mayorías, ni los, socios. Hasta su bancada tiene una excepción grave. No es un tema de la oposición, es de su propia bancada que se ha dividido ya por tercera vez. De tal manera que ellos tienen que reconstruir un poco el escenario que han tenido antes y poder seguir avanzando. Y para eso tienes que ceder y compartir. ¿Y la oposición tiene algo que reconstituir? Claro que ¿La también. oposición hasta ahora? Porque la oposición no tiene una posición tampoco unida, porque vemos que hay oposición desde el fujimorismo hasta el PPC, o sea, hay una serie de matices dentro de la oposición. Tampoco está unida en torno solamente a una idea, sino hay varias ideas que están allí. Por lo tanto, inclusive eso de alguna manera facilita el trabajo de la mayoría o del gobierno, en este caso del oficialismo, y parecería que no lo está haciendo. ¿Usted qué opina sobre la situación? Yo creo que aclarar que en este caso el gabinete lo que le falta es efectivamente una cuestión política, que es la confianza que le da el gabinete. Pero no es que jurídicamente no hay gobierno, eso no es cierto. Los ministros, incluso después de que se regresaron a sus casas o a sus ministerios o a Palacio, han ido y han seguido firmando documentos, resoluciones ministeriales, todo eso no ha cambiado. Así que en ese sentido hay que explicar a la población y a algunos congresistas que quieren dar una sensación de que mientras no se da el voto de confianza no hay gobierno. No es así. Pero también se tiene que reconocer que la oposición, siendo tan diferentes, es verdad, entre las bancadas que existen en el Congreso, nos hemos puesto de acuerdo en un tema básico. Este gobierno no nos puede seguir diciendo que todo está bien o anunciando lo mismo que anunció el año 2011, 2012 y que hasta ese momento no se cumple. O sea, necesitamos para dar confianza que se nos diga la verdad, por ejemplo. Y uno de los temas que pedimos con Ana Jara en la reunión y que no se tocó fue, por ejemplo, el sinceramiento de las cifras que daba precisamente el ministro Urresti. La señora Ana Jara se comprometió con nosotros que iba a ser un tema fundamental en su presentación y no lo hizo. Y cuando finalmente se presenta el ministro Urresti y nos habla de que tienen un sistema, por ejemplo, de lucha contra la corrupción, yo lo que le digo, ¿cuál lucha contra la corrupción policial si tienen en este momento al general Praeli, uno de los principales implicados, y lo dijo el ministro en el caso López Meneses, que no solo no lo han pasado al retiro ni le han dado una sanción drástica, porque no le han dado ninguna sanción, en una primera instancia fue 15 días de rigor y luego le han anulado esa sanción. Él me dijo, yo voy a ser muy breve, que no había norma que esto lo hiciera posible. Sin embargo, yo le aconsejé que pregunte primero al Tribunal de Justicia Policial. Existe la norma de la ley 29356 y además de eso el decreto legislativo 1150, ambos sobre el tema, que dan cuenta de que se le puede sancionar incluso con el pase al retiro, y el ministro en el Congreso nos dijo que no. Pero un tema adicional, y con esto termino esta parte, el ministro nos dijo que tiene al general Praeli en una esquinita, en un escritorio, sin hacer nada. Bueno, pues hemos tenido acceso a las planillas del general Praeli y le han aumentado el sueldo de lo que ganaba, un sueldo bruto de 9.462 soles, ahora gana 11.062 soles, y además un bono por desempeño que le han duplicado a 2.200 soles. ¿Cuál bono por desempeño si el propio ministro Urresti nos ha dicho que lo tiene en una esquina sin hacer nada? Entonces, esas cuestiones, lo primero que nosotros nos hacen es encontrar contradicciones. Nos presentan un sistema de lucha contra la corrupción policial, pero el propio ministro engaña, porque eso es un mentir, o lo están engañando al Congreso con este tema tan importante. Todo esto va a contrapelo de la opinión pública con respecto al señor Urresti. Sí, claro, sí. Que tiene una favorable acogida y que es muy importante que así sea.
después de haber caído tantos ministros del Interior, y que se ha creado una situación en Perú de indefección de la población. Solo un tema puntual. La sutileza política en realidad queda supeditada un poco a la necesidad que tiene el país de que le ofrezcan pues algunas garantías. Solo un tema puntual. Todo es un desastre y no lo es. Porque seguimos existiendo. Pero un tema puntual, sinceramiento, cifras. El señor nos dijo de 4.700 bandas desarticuladas. En el Congreso, no sé si ustedes lo escucharon decir, que suman como banda desarticulada si 2 o más personas se juntan, por ejemplo, a robar un celular. Eso es una banda desarticulada criminal, y eso es lo que había inflado las cifras hasta 4.700 y pico. Eso genera risa en efecto, y lo que se trata de sincerar, o sea, en buena hora que esté saliendo un ministro por fin de su escritorio y salga a la calle, pero que no nos venga pues tampoco a contar cuento de que están haciendo más de lo que realmente se hace. Saludamos ya la llegada del congresista Teófilo Gamarra. Muy buenos días. Muy buenos días. No sé si se tiene ocasión mientras va llegando escuchar a los dos señores congresistas en la evaluación que están haciendo de la situación que se vive, y en general lo que señalan es pues que si el gobierno no tiene una reorientación y no señala que en efecto tiene problemas y no lo soluciona, pues no van a tener, por lo menos de estas dos bancadas, una apreciación o un apoyo. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo está la situación, según ustedes? La verdad que... No parecen dispuestos al diálogo. De la lectura de lo que hemos escuchado de los dos congresistas, podemos distinguir lo siguiente. Creo que se han producido condicionamientos y una serie de exigencias como la salida, la solución a la huelga médica y algunos problemas coyunturales que suelen tener todos los gobiernos. Ninguno de esos problemas coyunturales en gobiernos anteriores han sido utilizados para en algún momento la confianza de un gabinete. Y con esto se desnaturaliza totalmente lo que es el voto de confianza en la doctrina nacional e internacional. En España existe el voto de confianza, pero el voto de confianza se refiere básicamente al hecho de la coherencia que debe existir en las políticas, pero el gobierno y la ejecución que se realiza por parte de los ministros. Eso es en el terreno de lo ideal, de las ideas, pero la real política, lo que está ocurriendo ahora mismo es que no va a tener el voto de confianza, si como lo ha dicho el congresista García de la Laguna, por ejemplo, no va a cambiar el voto si es que algo no cambia en la propuesta. En efecto, pero en todo caso, yo lo que creo y debería plantearse, y es una preocupación de la población, la población está exigiendo a través de la línea telefónica y las redes que el Congreso se defina. El Congreso no puede tener una actitud de prolongar el limbo, prolongar la incertidumbre, prolongar la duda, porque el voto en abstención significa una indecisión por parte del Congreso, no significa una definición a favor o en contra. La Constitución dice... Interrumpo porque ha llamado el ministro Daniel Urresti, y después del corte lo vamos a atender, 8:30. Muy buenos días. Don Raúl, sí, solamente también especiales y cariñosos, calurosos saludos para los congresistas que están ahí, en particular para el congresista Díaz Dios, que representa tan dignamente a Piura, nuestra tierra común. Y solamente para aclarar lo siguiente... o sea que es una conversación entre paisanos. Entre paisanos, casi amigos todavía. Bueno, diga. Sí, como dicen en mi tierra, no me he hecho nada, pero igual me la va a pagar. Uy, cuidado con eso. Ay, caramba, es toda una expresión, ¿eh? No, son bromas de paisanos. Don Raúl, solamente quería aclarar lo siguiente. Cuando un médico habla de su profesión, jamás le va a decir dolor de cabeza, el médico le va a decir cefalea. Cuando se dan las cifras policiales, se tiene que utilizar los términos que se encuentran en las normas o las leyes. Y efectivamente, bandas, cuando hablamos de bandas se refiere a 2 o 3 personas que se reúnen para realizar cualquier ilícito. Y cuando se piensa que se habla de bandas desarticuladas y causa sonrisas, a mí me duele mucho, porque para desarticular esas bandas hay policías que han expuesto la vida.
Ayer hemos desarticulado como 8 bandas, una de ellas 4 que se habían reunido para robar un grifo en el kilómetro 44 de la carretera central. Y de la captura y desarticulación de esta banda casi le ha costado la vida a un suboficial que salió herido. Entonces, hay que tener cuidado con esas expresiones. Cuando hablamos de organizaciones criminales es diferente. Una organización criminal tiene tiempo, jerarquía, logística, propósitos, y que está organizada permanentemente, tipo los bandidos del Yumpo, la gran familia Chinchana, Orellana, etcétera. Este mes estoy en una encrucijada, don Raúl, estoy haciendo consultas por todos lados porque, como expliqué, en el primer mes pusimos que habíamos capturado 62 toneladas de marihuana que habían sido incineradas, pero eso no en base a la información policial, sino en base a la transcripción de las actas firmadas y formuladas por un fiscal. Y para este mes de julio no sé qué hacer, porque hemos quemado más de 100 toneladas de marihuana, también basado en las actas que firma y que da un fiscal. Entonces estoy haciendo las coordinaciones para ver si podemos hacer de conocimiento público esto sin que genere todo un conflicto dentro de las redes sociales y entre los especialistas que van a tratar de demostrar que es imposible que se quemen 100 toneladas de marihuana en un mes. Muy bien. Bueno, ministro, le agradecemos por estos alcances. Muy buenos días. Don Raúl, muchísimas gracias. Usted es tan amable como siempre y saludo nuevamente a mi querido paisano. Hasta luego. Bueno, a ver qué dice el querido paisano. Yo lo que lamento, desde que ha llamado... ¿Qué han sido alcances amables? Desde que ha llamado ese dicho famoso, muy amablemente y con una frase media extraña de amenaza, que la verdad que de alguien que... Es una broma. Bueno, en fin, independientemente de eso, el ejemplo de los 2 o más que se juntan para robar un celular y que esos son parte de las cifras de las bandas criminales organizadas, articuladas por la gestión del señor Orresti, le ha dado él, no nosotros. Yo simplemente estoy recordando sus propias frases del día de ayer. Lo que a mí, yo lamento mucho, aparte de las bromas, paisanos y todo lo que él ha dicho, hay temas serios, como es el caso de la corrupción en la Policía Nacional del Perú y el caso básicamente de López Meneses. Él ayer en el Congreso, repito, nos dijo de que no era verdad y que él podía pasar a pase de retiro, en este caso al señor Praeli, y que en todo caso las normas se lo prohibían. Yo estoy demostrando con las normas acá que eso no es verdad. Pero además de eso, él dijo que lo tenían en una esquina, en un escritorio sin hacer nada. Yo estoy demostrando que incluso gana mucho más de lo que le han aumentado el sueldo y que tiene un bono por productividad, un bono por desempeño. ¿Cuál desempeño si supuestamente no está haciendo nada? Yo pensé que iba a llamar para anunciar en todo caso algún cambio en este tema. Incluso me invitó a ir a ver que el señor Praeli no hace nada en un escritorio y le dan un bono por desempeño en rol que se lo han duplicado. Ganaba antes 1.100, ahora gana 2.200 soles por bono por desempeño. Ese es uno de los temas que lamentablemente hacen que no tengamos confianza en este gabinete. Disculpe que lo hayamos interrumpido, congresista Teófilo Gamarra, así que volvemos. Bien, sin salirnos del marco, Raúl, decía que creo que hoy día es el día de las definiciones y creo que si a la bancada de la oposición han mostrado desacuerdos con las políticas, han mostrado desacuerdos con algunos ministros, han mostrado desacuerdos y exigencias que se han hecho y supuestamente no se han cumplido, tienen simplemente la opción de marcar el rechazo o en rojo al voto de confianza. El ámbar es una indecisión que no se puede prolongar, o sea, es decir, se mantiene en duda, es decir, supuestamente en una casa se pone un letrero de venta, pero al momento de acercarse la persona no quiere vender. Igual, en este caso, la Constitución establece claramente en el artículo 133, a la venta los votos, no, en el artículo 133, por ejemplo, se establece, ¿no?, claramente
se acepta o se rechaza. Y en este caso ya está establecido. Sin embargo, el Congreso hasta el momento no da una definición clara de la aceptación o el rechazo. No, pero cuidado, creo que hemos conversado con el ex oficial mayor del Congreso, el señor José Liche Navarro, una persona que conoce precisamente el manejo del Congreso de la República y su reglamento para votar todo tipo de situaciones. Él nos ha dicho que la ministra tiene la obligación de asistir al Congreso, expone su plan de gobierno y hace cuestión de confianza y pide un voto para ella. Así es. Y solamente caben dos figuras, según lo decía él. O se le daba o no se le daba. Y no se le ha dado. Así es. No. Para él es claro, no se le ha dado y se acabó. La entrega o no del voto de confianza está en función al voto rojo, que es la no aceptación, el voto en verde, que es a favor de la aceptación, y el ámbar, que es la indecisión. Y eso lo establecen informes de la misma Comisión de Constitución, que dice que votar en ámbar o votar amarillo significa indecisión, incertidumbre, prolongar la no decisión por parte del Congreso de la República. Situación que se ha presentado en este caso. Y creo que hoy es hora de la definición. Que la ministra Ana Jara no tiene el voto de confianza. Hasta el momento. Y hay un suspenso. Hay un suspenso, un limbo que debe superar. Esperemos que se solucione ahora, pero lo que a mí me interesaba era saber en realidad la reacción que se tiene en este momento, que no es pues de terquedad, ni por ninguna de las partes, es decir, que debiera tenerse una relativa orientación constructiva. Pareciera que eso no es así. Ustedes se mantienen en su línea. ¿Qué cosas han evaluado? Hoy día, la verdad, prácticamente en todos los diarios hay una evaluación con respecto al gobierno diciendo ha cometido errores, persiste en ellos, y en todo caso era una oportunidad para que el gabinete expusiera pues un resultado de estas conversaciones que parecían amigables, de esas consultas con los diversos grupos políticos. Pero al final viene un discurso que es terco, que crea la situación que se ha producido. No hay un ánimo de rectificación, no hay un ánimo de cambio, nadie es perfecto. Y el gobierno no es tampoco enteramente imperfecto, pero vaya que se las trae. Mire, don Raúl, creo que la ministra Ana Jara ha demostrado su alta capacidad de diálogo al asistir a todas las bancadas. Bueno, no se le diálogo de paciencia, una comunicación permanente con las bancadas. En la exposición que ha hecho la ministra ha hablado de 5 puntos centrales. Entre ellos los más importantes ha sido el tema de salud, el tema de seguridad, el tema en educación. ¿Quién no va a estar de acuerdo, don Raúl, que el presupuesto en el sector de educación va a incrementándose paulatinamente en 0.5%? 4.000 millones de soles por año. ¿Quién no va a estar de acuerdo en que en estos momentos la inversión privada asciende a 19.000 millones de dólares con los grandes megaproyectos, como por ejemplo el Gasoducto del Sur, la construcción del aeropuerto de Chincheros, que hace 30 años no se había realizado, la modernización de la refinería de Talara, el metro, entre otros, que van a permitir dinamizar la economía? Se ha hablado, por ejemplo, que el tema de la desaceleración de la economía es un tema por falta de gestión, y esto es falso totalmente, porque el Perú no es una isla. A nivel internacional, el crecimiento económico ha caído. Por ejemplo, en el caso de China, en el 2010 el crecimiento era 11 puntos, y a la fecha es 7%. De hecho, que hay algunos ajustes que se están haciendo, y creo que eso es lo que se ha manifestado. Solo un momentito, y con el mejor de los ánimos. Una actitud como esa, precisamente, dicen algunos, le costó a Ana Jara la huida de algunos votos que hubieran sido vitales para su aprobación. Ella agarró y muy segura, y como usted lo dice ahora, seguro que están haciendo las cosas perfecto, le dijo a la oposición: votan a mi favor o votan en contra mío, pero no se pueden abstener. Y ahí vino la abstención. Ahora usted está diciendo lo mismo. Todo está bien, la responsabilidad de la oposición, que está jugando al limbo y está poniendo en juego la gobernabilidad. Yo se da cuenta que es un bien. Yo puedo darte, y no lo dije ayer, antes de ayer, lo dije hace algunas semanas atrás, que con relación al tema del voto en ámbar, esta era una decisión que ya aparentemente y previamente a la exposición de la ministra Ana Jara tenía la bancada fujimorista, y es más, yo pude percibir que antes de que se diera, digamos, la versión final por parte de la ministra, algunas bancadas de la oposición se reunían en algún local y acordaban el voto en ámbar. El tema es así de concreto.
Esto se debe específicamente al cálculo político, porque en algún momento la bancada fujimorista podría haber asumido el voto en rojo, que es la bancada que tiene mayores desacuerdos, digamos, con la bancada o con el gobierno. O en el caso de la bancada apesta igual. Pero usted no puede imponerle el voto a la oposición. No se puede, pero definitivamente hay dos cosas muy puntuales en la Constitución: la aceptación o el rechazo. Tiene usted que asistir rápidamente, ya son las 8:46. Hoy día no era solo se vota. Solo una precisión a lo que dijo el señor Gamarra, muy breve, que no es verdad. No es verdad que habíamos nosotros tomado una decisión. Por algo fuimos al diálogo franco, sincero, y anunciamos que no teníamos nuestra decisión tomada. Esperábamos en efecto que la ministra dé alguna señal de que tome en cuenta por lo menos alguna de las posturas de alguien de la oposición. En efecto, nos reunimos congresistas de diferentes bancadas de oposición para conversar, y el señor Gamarra irrumpió de manera abrupta, y se trataba de una reunión de voceros. Lamentablemente, encima que no escucha lo que estábamos conversando, viene a desinformar. Lo cierto es que estábamos coordinando efectivamente nuestra desazón respecto a cómo la señora Najara no había tomado en cuenta nada de lo que dialogó, no solamente con mi bancada, nada de lo que dialogó con el PPC, nada de lo que dialogó con concertación parlamentaria, con lo cual nos hemos sentido pues francamente sorprendidos. Vamos a ver. Simplemente para finalizar, creo que el país no se merece el cálculo político ni los intereses políticos. El país no se merece las definiciones de partes políticos. Y definitivamente esto se atribuye a la oposición radical. Muchas gracias. Mi querido congresista, la dificultad está allí. Estos son los culpables, nosotros somos los buenos. Eso en política es fatal. Es fatal. Bueno, la población no todos son buenos ni todos son malvados. Bueno, la población sabrá apreciar, y creo que hay una mayoritaria, en este caso, pedido de la población que el Congreso de una vez resuelva y defina. 70 y tanto por ciento lo rechaza, señor Gamarra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, y por favor, inspírense. Por favor, encuentren una salida. Por favor, escuchen a la población. Muchas gracias. Gracias. 8:48 de la mañana. Vamos a hacer una pausa.